Las copas de champán tintineaban a mi alrededor como pequeñas campanas de iglesia anunciando la salvación de otra persona. Me quedé de pie cerca de la mesa del catering, con mi uniforme negro de camarera mezclándose con las sombras del gran salón de baile, observando cómo las lámparas de cristal esparcían la luz sobre rostros a los que nunca pertenecería. El aire olía a perfume caro, whisky añejo y algo que había aprendido a reconocer en mis 2 años de catering en eventos de alta gama. El aroma particular de las personas que nunca se habían preocupado por el alquiler. Me dolían los pies con los zapatos de tacón baratos que había comprado en una tienda de descuento, pero mantuve mi sonrisa agradable, profesional, invisible. Eso es lo que se suponía que debíamos ser. Fantasmas en blanco y negro que rellenaban copas y recogían platos mientras la gente real celebraba sus vidas reales. ¿Más champán, señorita?, le pregunté a una mujer cubierta de diamantes. Pero ella me hizo un gesto con la mano para que me alejara sin mirarme. Por supuesto. Me abrí paso entre la multitud. Mi bandeja se mantenía perfectamente equilibrada a pesar del temblor de mis manos. Llevaba 3 meses haciendo esto. Desde que se había formalizado el divorcio. Desde que Daniel había dejado claro que yo era el error que había corregido al casarse con Verónica. La hermosa, rica y perfecta Verónica, que había sido su asistente, luego su amante y ahora su novia. La boda era esa noche, en algún lugar al otro lado de la ciudad, en un salón de baile aún más grandioso que este. Probablemente Daniel la estaría besando, y sus invitados brindarían por su felicidad mientras yo servía bebidas a desconocidos para pagar los honorarios del abogado que aún le debía. Cuidado, una mano estabilizó mi bandeja cuando tropecé ligeramente y alcé la vista hacia los ojos más amables que había visto en toda la noche. Una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello plateado y una cálida sonrisa. Estos eventos pueden ser agotadores, ¿verdad? Estoy bien, gracias, murmuré, pero ella me dio una palmadita suave en el brazo. Me recuerdas a mi hija, dijo en voz baja. Tiene la misma fuerza en los ojos, incluso cuando está cansada. Algo en sus palabras me hizo sentir un nudo en la garganta y tuve que apartar la mirada antes de hacer el ridículo llorando en medio de la gala corporativa de alguien. Es muy amable. Catherine, aquí estás. Se acercó un hombre alto y distinguido, con un smoking claramente hecho a medida. Deberíamos ir a saludar a los Moret. La mujer, Catherine, me sonrió una vez más antes de dejarse llevar, y yo solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El resto de la velada se difuminó en una rutina de sonrisas, gestos con la cabeza y servicio silencioso. A las 11, me dolían los pies y me escocía la espalda de mantener una postura perfecta durante 6 horas seguidas. Acababa de dejar la bandeja en la cocina cuando mi teléfono vibró. Una foto. Daniel y Verónica, ella con un vestido que probablemente costaba más que mi salario anual. Él la miraba como una vez me había mirado a mí. El pie de foto de mi antigua amiga, una de las muchas que habían tomado partido tras el divorcio, decía, «¡Qué pareja tan bonita! Me alegro mucho por ellos». Borré el mensaje y metí el teléfono en el bolsillo del delantal, parpadeando para contener el ardor de mis ojos. No iba a llorar. No allí. No por él. Ya no. «Oye, Emma, necesitamos a alguien para cubrir el salón VIP de arriba», me llamó mi supervisor. $50 extra. Necesitaba esos $50 más que mi orgullo, así que asentí y cogí una bandeja nueva de champán. El salón VIP estaba en la planta 20, al que solo se podía acceder mediante un ascensor privado que requería una tarjeta magnética. El tipo de lugar donde se reunían los verdaderos poderosos, lejos de los invitados habituales. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un mundo diferente. Mientras que el salón de baile de abajo era luminoso y festivo, este espacio era todo madera oscura, cuero e iluminación ámbar. El jazz sonaba suavemente desde altavoces ocultos y el aire olía a puros caros y dinero antiguo. Había unas 15 personas, todas hombres excepto 2 mujeres, que parecían sectas de una revista de moda. Todos hablaban en voz baja y, a diferencia de abajo, se dieron cuenta cuando entré. Sus miradas me siguieron mientras me dirigía a la zona del bar para dejar mi bandeja. Por fin, alguien competente. El camarero,
Un hombre mayor con las sienes canosas parecía aliviado. ¿Puedes encargarte de la mesa de la esquina? Llevan 10 minutos pidiendo que les atiendan. Seguí su gesto hasta un rincón privado parcialmente oculto por un biombo decorativo. Al rodearla, con la bandeja en la mano, lo vi por primera vez. Estaba sentado solo, aunque todo en su postura sugería que nunca estaba realmente solo. Tendría unos 35 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía salido de una pantalla de cine. Mandíbula afilada, nariz recta y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz ámbar que lo rodeaba. Llevaba un traje negro, perfectamente entallado, e incluso desde el otro lado del pequeño espacio podía oler su colonia: cedro, cuero y algo más oscuro, más peligroso. Estaba mirando su teléfono con una expresión indescifrable, una mano apoyada en la mesa donde unos gemelos de oro reflejaban la luz. Había algo en la forma en que ocupaban el espacio, como si la habitación se hubiera reorganizado a su alrededor, como si la gravedad funcionara de manera diferente en su proximidad. Señor, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Le apetece? Levantó la vista y el mundo se inclinó. Había servido a cientos de hombres ricos y poderosos en mi carrera como camarera. Había aprendido a mantener la mirada baja, la voz neutra, a ser un mueble con pulso. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, olvidé todas las reglas que había aprendido. Sus ojos no solo eran oscuros, eran infinitos, antiguos, guardaban secretos que podrían enterrar ciudades. Por un momento, algo brilló en ellos, algo que me dejó sin aliento y me hizo latir el corazón con fuerza contra las costillas. Reconocimiento, tal vez, aunque nunca nos habíamos visto. O evaluación, del tipo que hacen los depredadores cuando ven algo interesante. Champán, dijo, con voz baja y precisa, con un acento que no logré identificar. Italiano, tal vez, o algo mediterráneo que se había suavizado con años de colegios privados estadounidenses. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía, y me odié por ello. Me había enfrentado a los abogados de Daniel, a sus acusaciones, al desprecio de su familia, y nunca había temblado. Pero este hombre, este desconocido, hacía que mis dedos se tambalearan. Gracias, murmuró cuando le puse la copa delante, y yo empecé a retroceder. Espere. Me quedé paralizada y me volví. Ahora me estaba estudiando, mirándome de verdad, y me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver con mi sencillo uniforme o mis zapatos gastados. Eres nueva. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. 3 meses. ¿No te gusta estar aquí otra vez? Tampoco era una pregunta. Debería haber mentido. Debería haberle dado una respuesta profesional. En cambio, algo en sus ojos me hizo decir la verdad. No me gusta fingir ser invisible. La comisura de su boca se levantó, apenas perceptiblemente. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque las personas invisibles también tienen que comer. Se quedó en silencio durante un largo momento y no pude leer su expresión. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Cartulina gruesa con letras en relieve. Me la tendió. La cogí automáticamente y mis dedos rozaron los suyos durante un segundo. Su piel estaba caliente y sentí ese breve contacto como una descarga eléctrica que recorrió mi brazo y se instaló en algún lugar de mi pecho. En la tarjeta solo ponía Dante Moretti, con un número de teléfono debajo. Sin cargo, sin nombre de empresa. Si alguna vez te cansas de ser invisible, dijo en voz baja, llámame. Miré la tarjeta, luego a él, con una mezcla de confusión y otra cosa. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. No lo entiendo, lo entenderás. Cogió su copa de champán, despidiéndome con un gesto, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los míos un segundo más. En ese segundo, vi algo que me revolvió el estómago. Interés, oscuro e intenso, y totalmente centrado en mí. Di un paso atrás, casi dejando caer la bandeja, y huí del rincón. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba a la zona del bar, con la tarjeta de Dante Moretti ardiendo en mi bolsillo como un carbón encendido. El camarero estaba sirviendo a otra persona, y yo intenté estabilizar mi respiración
para comprender lo que acababa de pasar. Emma. La voz de mi supervisora crepitó en mi auricular. Necesitamos que vuelvas abajo ahora mismo. Bajé en el ascensor, agradecida por ese momento a solas para recomponerme. La tarjeta pesaba en mi bolsillo, imposible de ignorar. La saqué y me quedé mirando el nombre grabado en relieve. Moretti. La mujer mayor, Catherine, había ido a saludar a los Moretti. ¿Era pariente suyo? ¿Era esto una oportunidad para hacer contactos o algo completamente diferente? Volví a meter la tarjeta en el bolsillo cuando se abrieron las puertas del ascensor. El salón de baile empezaba a vaciarse. Los invitados salían en grupos, entre risas y perfumes caros. Ayudé a los otros camareros a limpiar las mesas y apilar las sillas, con la mente en otra parte. A la 1:00 de la madrugada, por fin pude marcharme. Me cambié el uniforme en el baño del personal y me puse unos vaqueros y un jersey que habían visto días mejores. Mi reflejo parecía cansado, con ojeras y mi pelo rubio escapándose del moño y enredado. El aparcamiento estaba casi vacío cuando llegué a mi coche. Un sedán de 10 años que tosió cuando lo arranqué. Al salir de mi plaza, vi un SUV negro con cristales tintados aparcado cerca de la salida. Algo en él me inquietó, pero ignoré esa sensación. Estaba agotada, paranoica por la falta de sueño. Conduje a casa por calles vacías, con la mente dando vueltas una y otra vez a Dante Moretti. La forma en que me había mirado, la tarjeta en mi bolsillo, la extraña certeza en su voz cuando dijo, «Lo harás». Mi apartamento estaba en un edificio que parecía encantador en el anuncio de alquiler, pero que en realidad era apenas habitable. Subí 3 tramos de escaleras, con el cuerpo dolorido por el cansancio, y abrí la puerta. El espacio era pequeño, un estudio con una pequeña cocina y un baño que a veces tenía agua caliente. Pero era mío, pagado con mi propio dinero, libre del control de Daniel y del juicio de su familia. Dejé caer mi bolso sobre la pequeña mesa y volví a sacar la tarjeta de Dante. Bajo la dura luz fluorescente de mi apartamento, parecía aún más cara, más fuera de lugar, como él. Debería tirarla. Debería olvidar todo ese extraño encuentro y centrarme en mi vida real, en las facturas, en el segundo trabajo que necesitaba encontrar, en el lento y doloroso proceso de reconstruirme después de que Daniel me hubiera destrozado. En cambio, apoyé la tarjeta contra mi lámpara y la miré fijamente hasta que me ardieron los ojos. Entonces no lo sabía, pero esa tarjeta, ese breve momento con un desconocido en un rincón iluminado por una luz ámbar, ya lo había cambiado todo. La mujer invisible que había intentado ser había sido vista y ya no había vuelta atrás. Fuera de mi ventana, en el aparcamiento de abajo, un todoterreno negro estuvo parado durante 5 minutos antes de marcharse. No llamé al número. Durante 3 días, la tarjeta de Dante Moretti permaneció en mi mesilla de noche. Un pequeño rectángulo de acusación color crema que no me atrevía a tocar ni a tirar. Fui a trabajar, al turno de mañana en una cafetería cerca del centro, luego a los trabajos de catering por la noche, y fingí que el coche no existía. Pero me sentía observada. Al principio era sutil. Un coche negro que parecía aparecer en mi calle con demasiada frecuencia, la sensación de que me observaban cuando caminaba hacia la parada del autobús. Una vez habría jurado que vi al mismo hombre con un traje oscuro fuera de mis 2 trabajos, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. Paranoia, me dije a mí misma, el cansancio me estaba jugando una mala pasada. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo pulsar aceptar. Emma Clark, una voz femenina, profesional y clara. Sí, soy Victoria Chen, de Moretti Enterprises. El señor Moretti desea invitarla a cenar mañana por la noche en Luminosa. Un coche la recogerá a las 7. Tom. Se me secó la boca. No, yo no he llamado. El señor Moretti pensó que quizá necesitaría un poco de ánimo. Había un tono de diversión en su voz. Me pidió que le dijera que se merece algo mejor que la invisibilidad. El código de vestimenta es formal. El coche llegará a su domicilio a las 7 en punto. Colgó antes de que pudiera negarme. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo tenía mi número?
Mi dirección, Moretti Enterprises. Había oído ese nombre antes. Siempre se pronunciaba en voz baja, siempre se asociaba con el poder, el dinero y cosas que sucedían en las sombras. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí algo completamente diferente, una oscura emoción que me hizo erizar la piel y acelerar la respiración. Esa noche, hice algo que no había hecho desde antes del divorcio. Me busqué en Google. No había mucho que encontrar. Unos cuantos perfiles antiguos en redes sociales que había borrado. Una mención en el boletín de la Fundación Benéfica de la familia de Daniel de hacía años. Nada que pudiera llevar a un desconocido a mi número de teléfono o mi dirección. Entonces escribí Dante Moretti. Los resultados de la búsqueda me dejaron sin aliento. Moretti Enterprises, inmobiliaria, importación, exportación, hoteles de lujo, miles de millones en activos. Pero entre los comunicados de prensa de la empresa, había otros artículos, rumores de conexiones con el crimen organizado, investigaciones que no llegaron a ninguna parte, periodistas que habían hecho demasiadas preguntas y que, de repente, dejaron de hacerlas. Un artículo de hace 3 años mostraba una foto de él saliendo de un juzgado, flanqueado por abogados y hombres con trajes oscuros que parecían capaces de romper huesos con sus propias manos. El titular decía, Moretti vuelve a quedar en libertad. Los testigos se retractan de su testimonio. Debería haber bloqueado el número. Debería haberme mudado de apartamento, cambiado de nombre, desaparecido. En lugar de eso, a la mañana siguiente fui a una tienda de segunda mano y pasé 1 hora buscando un vestido que no me avergonzara en un lugar llamado Luminosa. Encontré uno, negro, sencillo, con un escote más elegante que provocativo. Me quedaba bastante bien, y con los viejos pendientes de perlas de mi madre, casi podía pasar por alguien que pertenecía al mundo de Dante Moretti. Casi. A las 6:45 p.m., estaba de pie en mi apartamento, vestida y aterrorizada, mirando la calle. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que apenas reconocía. El pelo rizado y recogido, maquillada con esmero. El vestido negro me hacía parecer más mayor, más sofisticada de lo que me sentía. A las 7 en punto, un Mercedes negro se detuvo frente a mi edificio. Esta vez no era un todoterreno, sino un sedán que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Un hombre con uniforme de chófer salió del coche y miró hacia mi ventana, como si supiera exactamente cuál era la mía. Me temblaban las manos mientras cogía mi bolso, un clutch barato que no pegaba con nada, pero era lo mejor que tenía, y bajaba las escaleras. El conductor abrió la puerta trasera sin decir nada. El interior olía a cuero y a la misma colonia oscura que recordaba de la sala VIP. Cuando nos alejamos de la acera, vi que otro todoterreno negro se colocaba detrás de nosotros. Seguridad. Viajaba con seguridad. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó como un golpe físico. Estaba en un coche enviado por un hombre que no conocía, de camino a cenar con alguien que probablemente fuera peligroso. Todos los podcasts sobre crímenes reales que había escuchado gritaban advertencias en mi cabeza, pero no le pedí al conductor que se detuviera. No salté en un semáforo en rojo. Me senté en el asiento de cuero y observé cómo pasaba la ciudad, con el corazón latiendo a un ritmo que parecía una rendición. Luminosa ocupaba la última planta de un edificio en el distrito financiero. El ascensor requería una tarjeta llave. Por supuesto que sí. Y subía tan suavemente que apenas notaba el movimiento. Cuando se abrieron las puertas, entré en un espacio que hacía que la sala VIP pareciera barata. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de las luces de la ciudad que se extendían como estrellas caídas. El restaurante era íntimo, quizás 10 mesas, todas muy separadas, todas ocupadas por personas que parecían tomar decisiones que cambiaban vidas. Cristal y luz de velas, el suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana que probablemente costaba más que mi alquiler. Señorita Clark, un matrae apareció a mi lado. Por aquí, por favor. Me condujo más allá de las otras mesas, más allá de las miradas curiosas y evaluadoras, hasta un rincón privado cerca de las ventanas. Y allí,
Levantándose de su asiento con la elegancia de un depredador, estaba Dante Moretti. Volvía a vestir de negro, con un traje que le quedaba como un guante, una camisa abierta en el cuello que dejaba entrever su cuello bronceado. Sus ojos oscuros encontraron los míos y se mantuvieron fijos en ellos. Y sentí la misma descarga eléctrica que había sentido cuando nuestros dedos se rozaron sobre su tarjeta de visita. Emma. Mi nombre en su voz sonaba como una plegaria o una maldición. Has venido. En realidad no me has dado otra opción. Me las arreglé, con la voz más firme de lo que me sentía. La comisura de sus labios se levantó. Siempre tienes otra opción. Tú elegiste subir al coche. Tú elegiste subir las escaleras. Estás eligiendo sentarte. Yo seguía de pie. Me di cuenta de que el mayordomo había retirado mi silla mientras esperaba. Me senté y Dante se acomodó en su asiento frente a mí. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Porque quería volver a verte. Simple, directo, como si fuera lo más natural del mundo. No me conoces. Todavía no. Todavía no. Levantó una mano e inmediatamente apareció un camarero con vino, tinto, caro, servido en una copa de cristal que reflejaba la luz de las velas. Pero sé lo suficiente. Estás divorciada, 3 meses, tienes 2 trabajos, en una cafetería y en un catering. Vives sola en un apartamento en la zona este que tiene una seguridad inadecuada y vecinos que ponen la música demasiado alta los fines de semana. Me estremecí. Me has investigado. Yo protejo mis intereses. Yo no soy tu interés. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. ¿No lo eres? Apareció un camarero con el primer plato, algo delicado y artístico que no habría sabido nombrar ni aunque mi vida dependiera de ello. Lo miré fijamente, sin apetito, con las manos temblando en mi regazo. «Come», dijo Dante en voz baja. «Estás demasiado delgada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien?» La pregunta, formulada con tanta indiferencia, hizo que algo se rompiera en mi pecho. «¿Por qué te importa?» «Porque me interesas, Emma Clark. Porque cuando me miraste en ese salón VIP no viste un nombre ni una reputación. Viste a una persona. ¿Sabes lo raro que es eso?» Cogí el tenedor para tener algo que hacer con las manos. No vi nada. Estaba trabajando. «Tú me viste». Su voz se volvió más grave. Se convirtió en algo oscuro y seguro. «De la misma manera que yo te vi a ti, fingiendo ser invisible, llevando ese uniforme como una armadura, pero tus ojos», hizo una pausa, tomó un sorbo de vino. «Tus ojos estaban furiosos con el mundo, contigo misma, con lo que fuera que te había llevado a ese salón de baile, sirviendo a gente que no podía ver más allá de su propio reflejo. «No sabes nada de mí», susurré. «Entonces cuéntamelo». Se inclinó ligeramente hacia adelante y la luz de las velas jugó con sus rasgos, resaltando los ángulos marcados de su rostro. «Cuéntame sobre el hombre que fue tan estúpido como para dejarte marchar. No debería haberlo hecho. Debería haber mantenido una conversación educada, terminado la comida, ido a casa y no volver a responder a sus llamadas. En cambio, le conté todo sobre Daniel, que parecía tan perfecto cuando nos conocimos en la universidad, sobre la lenta erosión de nuestro matrimonio, la forma en que me hacía sentir pequeña, insuficiente, sobre Verónica, que era todo lo que yo no era. Refinada, con contactos, de buena familia, sobre el divorcio que me había dejado sin nada, solo con deudas y un agotamiento que se te mete en los huesos. Dante escuchó sin interrumpir, con sus ojos oscuros fijos en mi rostro y una expresión indescifrable. Cuando por fin dejé de hablar, tenía la garganta irritada y los ojos ardientes. Permaneció en silencio durante un largo rato. «Es un tonto», dijo finalmente, «y ella es bienvenida». Algo en la certeza de su voz me hizo reír. Un sonido entrecortado que era medio sollozo. «Ni siquiera lo conoces. Conozco a hombres como él, débiles, incapaces de reconocer el valor cuando lo tienen delante». Se inclinó sobre la mesa y antes de que pudiera apartarme, sus dedos rozaron mi muñeca. Solo un roce, apenas perceptible, pero me provocó un cosquilleo en el brazo. «Te mereces algo mejor que la invisibilidad, Emma. Algo mejor que servir bebidas a gente que no te ve.
Algo mejor que un apartamento con cerraduras rotas y una vida dedicada a intentar ser lo suficientemente pequeña como para que no te vuelvan a hacer daño. ¿Y tú qué sabes de lo que me merezco? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. A la defensiva. Más de lo que crees. Retiró la mano, pero sus ojos mantuvieron cautivos los míos. Sé lo que es que te subestimen, que la gente te mire y solo vea lo que quiere ver, nunca la verdad que hay debajo. ¿Qué verdad?, le desafié, con el corazón latiéndome con fuerza. Su sonrisa era fría, hermosa, aterradora. Que soy capaz de cualquier cosa, que protejo lo que es mío con todo lo que tengo, que no pierdo. No soy tuya para que me protejas. Todavía no, repitió. Y esas dos palabras encierran una promesa que me dejó sin aliento. La comida continuó con un plato exquisito tras otro que apenas probé. Dante me hizo preguntas y yo respondí, atraída por la fuerza magnética de su atención. Él también me contó cosas, fragmentos cuidadosamente seleccionados sobre su madre, Catherine, a quien había conocido en la gala, sobre cómo había construido su imperio desde la nada, sobre la soledad del poder. Pero había lagunas en sus historias, sombras donde habitaban las partes peligrosas. Y yo estaba demasiado asustada o demasiado fascinada para preguntar qué llenaba esas sombras. Cuando llegó el postre, algo de chocolate y pecaminoso. Había tomado 2 copas de vino y me sentía como si estuviera flotando o ahogándome. Era difícil distinguir la diferencia. Debería irme, dije, aunque no me moví. ¿Deberías? La voz de Dante era suave, hipnótica. ¿Esto es tú? Busqué las palabras. No entiendo qué es esto. Es una cena, Emma. Solo una cena. Pero sus ojos decían que era mucho más que eso. Los hombres como tú no cenan simplemente con mujeres como yo. ¿Hombres como yo? Inclinó ligeramente la cabeza estudiándome. ¿Qué tipo de hombre crees que soy? Peligroso, pensé. Poderoso. Del tipo que hace desaparecer a la gente. Rico, dije en su lugar. ¿Y crees que eso es todo lo que soy? Dinero e influencia, ¿no? Entonces se levantó, rodeó la mesa con gracia depredadora y me tendió la mano. Ven conmigo. Debería haberme negado, debería haber llamado a un taxi, haberme ido a casa, haber bloqueado su número. En cambio, puse mi mano en la suya y dejé que me ayudara a levantarme. Me llevó hasta las ventanas y nos quedamos mirando la ciudad. Todas esas luces, todas esas vidas extendidas bajo nosotros como un reino. Yo construí todo esto, dijo en voz baja, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. Cada parte de ello desde la nada. ¿Sabes lo que eso cuesta, Emma? Negué con la cabeza, sin atreverme a hablar. Todo. Su mano se acercó a mi cara y sus dedos recorrieron mi mandíbula con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su voz. Cuesta todo lo que tienes y más. Cuesta estar dispuesto a hacer cosas que otros no harían para convertirte en alguien a quien los demás temen. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que lo entiendas. Me giró para que lo mirara, y sus ojos eran fuego negro en la penumbra. Cuando decido que algo es mío, no lo suelto. Cuando quiero algo, lo cojo. Y Emma, su pulgar rozó mi labio inferior y dejé de respirar. Te quiero. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, encendieron algo oscuro y hambriento en mi pecho. Algo que llevaba meses, quizá años, hambriento. No me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Sé que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que piensas. Sé que huiste de una vida que te estaba matando, aunque no tuvieras nada que te esperara al otro lado. Sé que me miraste como si fuera humano, cuando todos los demás solo ven lo que temen o desean. Su mano se deslizó hasta la nuca, entrelazando los dedos en mi cabello. Y sé que tú también sientes esto, esta atracción, esta inevitabilidad. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. La atracción magnética, la sensación de que algo fundamental había cambiado en el momento en que nuestras miradas se cruzaron en esa sala VIP. No puedo, empecé a decir, pero no sabía cómo terminar. ¿No puedes qué? No puedo caer en esto. No puedo permitirme desear algo peligroso. No puedo admitir que, por primera vez desde el divorcio, me sentía viva en lugar de simplemente sobrevivir.
Puedes, murmuró Dante, y sus labios estaban tan cerca de los míos que podía saborear el vino en su aliento. Puedes elegir esto. Elígeme. Elige dejar de ser invisible y empezar a ser vista. Y entonces me besó. El beso me destruyó. No fue suave, ni vacilante. Dante me besó como si reclamara algo que siempre le había pertenecido. Como si estuviera quemando cada fantasma del tacto de Daniel. Cada momento que había pasado sintiéndome inútil. Su mano se apretó en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y yo me abrí para él con un sonido que podría haber sido rendición o desesperación o ambas cosas. Sabía a vino y a peligro y a algo más oscuro, algo que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo acercarme más, con las manos agarradas a su chaqueta. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas. El restaurante se desvaneció, y solo quedaba esto, su boca sobre la mía, su cuerpo como un muro de calor y poder controlado, el estruendo de mi corazón tan fuerte que ahogaba la razón. Cuando finalmente se apartó, yo temblaba, con los labios hinchados y la respiración entrecortada. «Ven a casa conmigo», dijo, con voz ronca y mirándome fijamente a los ojos. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que me negara, que huyera, que pusiera distancia entre mí y este hombre que me miraba como si quisiera devorarme por completo. «De acuerdo», susurré en su lugar. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, algo primitivo que hizo que sintiera un calor en la boca del estómago. Mantuvo su mano en mi espalda mientras salíamos del restaurante, guiándome con un toque que era a la vez suave e inquebrantable. Los camareros y el personal parecían materializarse y desaparecer como fantasmas. No se presentó la cuenta, no se intercambió ningún pago, como si el restaurante se hubiera plegado a la voluntad de Dante. El ascensor descendió en silencio. Podía sentir cómo me observaba. Su mirada era un peso físico, pero mantuve la vista fija en los números que iban contando hacia abajo. 15, 10, 5. Cada piso era otra oportunidad para cambiar de opinión, para recordar quién era yo, una mujer divorciada con 2 trabajos en un apartamento estudio, no alguien que pertenecía al mundo de Dante Moretti. Las puertas se abrieron al aparcamiento y dejé de respirar, donde mi chofer me había dejado en un sedán. Dante me llevó a algo completamente diferente. Un Rolls Royce negro que brillaba bajo las luces fluorescentes como el pelaje de un depredador. 2 SUV ya estaban en marcha, flanqueándolo. Hombres con trajes oscuros de pie, firmes. Uno de ellos, de hombros anchos y con una cicatriz que le atravesaba la ceja, abrió la puerta trasera. Me miró a los ojos solo por un segundo y vi en ellos una evaluación, tal vez una advertencia. Luego su expresión se volvió inexpresiva. Profesional. «Gracias, Marco», dijo Dante. Su mano nunca dejó mi espalda mientras me guiaba hacia el coche. El interior era todo de cuero y madera, con un aroma a lujo y a esa colonia de cedro que se estaba volviendo peligrosamente familiar. Una mampara nos separaba del conductor, y tan pronto como Dante se sentó a mi lado, el coche comenzó a moverse, con los 2 todoterrenos formando una escolta a nuestro alrededor. «¿A dónde vamos?», mi voz sonó débil en el espacio cerrado. «A tu casa». Vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en 2 vasos. Me ofreció uno. «Estad unos 20 minutos a las afueras de la ciudad». Cogí el vaso pero no bebí, observando las luces de la ciudad deslizarse por las ventanas tintadas. «¿Siempre viajas así? ¿Con guardias?» «Siempre. Sin vacilar, sin dar explicaciones. Porque estás en peligro». Su sonrisa fue aguda. «Porque soy peligrosa, Emma. Hay una diferencia. Debería haberle pedido que detuviera el coche. Debería haber exigido que me llevara de vuelta a mi apartamento». En lugar de eso, tomé un sorbo de lo que fuera que había en el vaso. Whisky, suave y caro, que me quemaba la garganta como si fuera valor líquido. Los artículos en Internet, dije con cautela sobre las investigaciones, los testigos que se retractaron de su testimonio. «Me has investigado», dijo con tono más complacido que preocupado. «Investigué al hombre que de alguna manera consiguió mi número de teléfono y mi dirección sin que yo se los diera. Tengo recursos». Hizo girar el whisky en su vaso,
mirándome por encima del borde. Y los uso para proteger lo que me importa. Yo no te importo. No me conoces. Estoy empezando a hacerlo. Dejó su vaso y se acercó más, con su muslo presionando contra el mío, su brazo a lo largo del respaldo del asiento detrás de mis hombros, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que me sintiera rodeada. Y todo lo que aprendo me da más certeza. ¿Seguro de qué? De que estás destinada a ser mía. Esas palabras deberían haber sonado descabelladas, posesivas, erróneas. En cambio, hicieron que algo en mi pecho se tensara con una emoción que no podía nombrar. Las personas no pertenecen a otras personas, ¿verdad? Sus dedos encontraron un mechón suelto de mi cabello y lo retorcieron suavemente. Nunca has querido pertenecer a alguien, Emma. No de la forma en que perteneces a tu exmarido. Disminuida, controlada, empequeñecida, sino pertenecer de verdad, protegida, apreciada, a salvo de todo lo que pudiera hacerte daño. Eso suena como una jaula o un santuario. Su voz se volvió más grave, íntima, hipnótica, dependiendo de quién tenga la llave. El coche redujo la velocidad y giró hacia un camino privado bordeado de árboles. Pasamos por unas puertas que se abrieron automáticamente. Tecnología de reconocimiento integrada en el vehículo. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados terrenos, con iluminación paisajística que iluminaba jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo. Y entonces la casa, no, la finca, apareció ante nuestros ojos. Era moderna, toda de cristal y piedra y ángulos agudos, iluminada desde dentro, de modo que brillaba en la oscuridad como una joya. Tenía al menos 3 pisos y se extendía por la cima de la colina, con una vista que probablemente abarcaba la mitad del condado. «¿Vives aquí?», susurré sola. «Tengo personal de seguridad, pero sí, básicamente vivo solo». El coche se detuvo en la entrada y Marco ya estaba allí abriendo la puerta. Dante salió primero y luego me ofreció su mano. La tomé, dejé que me ayudara a salir e intenté no quedarme boquiabierta como una turista. La entrada tenía 2 pisos de altura, con ventanas de suelo a techo que revelaban un vestíbulo con una lámpara de araña que parecía pertenecer a un museo. «Por aquí». La mano de Dante volvió a mi espalda, guiándome al interior. El interior era impresionante. Todo líneas limpias y obras de arte caras, suelos de mármol y muebles que probablemente tenían nombres que yo no podía pronunciar, pero de alguna manera me parecía frío, intocado, más como una sala de exposiciones que como un hogar. «No te gusta», observó Dante, mirando mi rostro. «Es precioso», dije, pero no parece que viva nadie aquí». Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Nadie había dicho eso antes. Quizás nadie más se había fijado. Sus ojos se oscurecieron y me atrajo hacia él. Sus manos rodearon mi cintura. «¿Y qué ves, Emma?» «Cuando me miras, veo peligro. Poder. Un hombre que podía destruirme con una sola palabra. Que probablemente había destruido a otros sin pensarlo 2 veces. Pero también veía soledad. La clase de soledad que habita en espacios demasiado grandes y vacíos. En hogares que son fortalezas en lugar de santuarios. «Alguien tan solo como yo», susurré. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza, empujándome contra la pared del vestíbulo con su cuerpo presionando contra el mío. Jadeé contra su boca y él se tragó el sonido, moviendo las manos, una enredándose en mi cabello, la otra deslizándose por mi costado, quemándome a través de la fina tela de mi vestido. «Dante», logré decir entre besos. «Dilo otra vez». Su boca se movió hacia mi garganta, sus dientes rozando la sensible piel de allí. «Di mi nombre otra vez». «Dante». Sonó como una plegaria. Él gimió, un sonido que vibró a través de su pecho hasta el mío, y sentí la evidencia de su deseo presionando contra mi cadera. Debería haberme asustado. Esa intensidad, ese hambre que parecía que podía consumirnos a ambos. En cambio, me hizo atrevida. Tiré de su chaqueta, quitándosela de los hombros, y mis manos encontraron la piel cálida de su cuello, los fuertes músculos de sus hombros a través de la camisa. Él me dejó,
quedándose quieto, incluso cuando la tensión se enroscaba en su cuerpo como una serpiente, lista para atacar. Emma. Mi nombre era una advertencia. Si quieres parar, dímelo ahora. No quiero parar. La verdad. Imprudente y peligroso. Su control se rompió. Me levantó, mis piernas se envolvieron instintivamente alrededor de su cintura y me llevó a través de la casa. Tenía impresiones, más arte, una sala de estar en la que cabría todo mi apartamento. Ventanas de suelo a techo que revelaban las luces de la ciudad muy por debajo. Luego, escaleras anchas y curvas, sus pasos firmes a pesar de mi peso, su boca sin separarse nunca de la mía. Un pasillo, una puerta que se abrió de una patada, y luego un dormitorio que me hizo olvidar cómo respirar. La cama era enorme, en el centro de una habitación con ventanas en 2 paredes, que ofrecía una vista del cielo nocturno que nos hacía sentir como si estuviéramos flotando en el espacio. Todo era de colores grises oscuros y negros, masculino y elegante, dominado por esa enorme cama con sábanas de seda color carbón. Dante me sentó a su lado y sus manos se dirigieron a la cremallera de mi vestido. Última oportunidad, Emma. Después de esto, serás mía. Debería haber cuestionado la certeza de su voz, la posesión implícita en esas palabras. En cambio, me acerqué y lo besé, dejando clara mi respuesta. Él emitió un sonido grave y bajó la cremallera lentamente, sus nudillos rozando mi columna vertebral, haciéndome estremecer. El vestido cayó, quedando a mis pies, y me quedé ante él solo con la ropa interior. Barata, funcional, nada que ver con lo que llevaría una mujer de su mundo. Pero Dante me miró como si fuera una obra de arte, como si fuera preciosa, como si fuera exactamente lo que había estado buscando. Perfecta, murmuró, con las manos recorriendo mis costados, mis caderas, aprendiendo mi forma. Eres perfecta, Emma. No lo era. Estaba demasiado delgada por meses de estrés y comidas irregulares. Mi piel estaba pálida por trabajar demasiado y dormir muy poco. Pero en sus ojos, reflejados en el oscuro deseo de su rostro, me sentí hermosa por primera vez en años. Mis manos se dirigieron a su camisa, con los dedos torpes con los botones. Él me ayudó, quitándosela, y finalmente vi lo que los trajes caros habían ocultado. Un cuerpo esculpido en mármol y sombras, todo músculo y piel suave marcada con cicatrices. Un círculo arrugado en su hombro, una herida de bala, pensé, con una sacudida. Un largo corte a lo largo de sus costillas, evidencia de una vida vivida peligrosamente. Tracé la cicatriz de su hombro con dedos temblorosos. ¿Te duele? Ya no. Me cogió la mano y se la llevó a los labios. Nada me duele cuando te miro. Luego me tumbó en la cama, cubriendo mi cuerpo con el suyo, con un peso que me estabilizaba y me electrizaba a la vez. Su boca volvió a encontrar la mía mientras sus manos exploraban, recorriendo cada curva, cada punto sensible, hasta que yo jadeaba y me arqueaba debajo de él. Dante, por favor. Lo sé, Carrara. El apodo cariñoso en italiano, oscuro e íntimo. Sé lo que necesitas. Y me lo dio todo. Sus manos, su boca, su cuerpo moviéndose con el mío hasta que me derrumbé, gritando su nombre en la oscuridad. Él me siguió momentos después, con mi nombre en los labios como un voto, como una reivindicación, como una promesa que no entendía del todo. Después, yacía envuelta en sábanas de seda en los brazos de Dante, con la cabeza sobre su pecho, escuchando cómo su corazón latía cada vez más despacio hasta alcanzar un ritmo casi normal. Su mano acariciaba mi cabello con una delicadeza sorprendente. Su otro brazo rodeaba mi cintura como si, incluso en la satisfacción, no pudiera soltarme. «Quédate», murmuró en mi cabello. «Quédate conmigo». Y solo por esta noche, le susurré, sabiendo ya que era una mentira. Todo el tiempo que pueda retenerte, sus brazos se apretaron. Y Emma, yo siempre retengo lo que es mío. Debería haber temido la posesividad de su voz, la certeza de que ahora le pertenecía. En cambio, me sentí segura por primera vez en meses, protegida, deseada.
Me quedé dormida en los brazos de un desconocido, en una cama que costaba más que mi salario anual, y soñé con jaulas hechas de seda y sombras, donde los barrotes estaban hechos de deseo y las cerraduras estaban formadas por besos que sabían a eternidad. Afuera, más allá de las ventanas, Marco y otros 3 guardias patrullaban los terrenos. Su presencia era un recordatorio constante del mundo en el que vivía Dante. Un mundo al que acababa de entrar sin comprender el precio de la entrada. Un mundo del que ya empezaba a darme cuenta de que quizá nunca podría salir. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el aroma del café. Por un momento, no recordé dónde estaba. La cama era demasiado blanda, las sábanas demasiado suaves, el techo demasiado alto. Entonces, la memoria volvió. Dante, el restaurante, sus manos sobre mi cuerpo, su voz prometiendo quedarse conmigo. Me senté, apretando la sábana de seda contra mi pecho, y me encontré sola en el enorme dormitorio. Mi vestido de la noche anterior había desaparecido, sustituido por una camisa blanca abotonada colgada en una silla. Su camisa, me di cuenta, aún conservaba el leve aroma a cedro y algo único de él. Mis manos temblaban mientras me la ponía. La tela me envolvía, cayendo hasta la mitad del muslo. No había rastro de mi ropa interior, mis zapatos, mi bolso barato. Solo yo, con la camisa de un desconocido, en el dormitorio de un desconocido, con la luz del sol revelando exactamente lo lejos que estaba de mi vida real. Encontré mi teléfono en la mesita de noche. ¿Cómo había llegado allí? Y en ese momento se me hizo un nudo en el estómago. 10:47 p.m. Había faltado a mi turno de mañana en la cafetería. 14 llamadas perdidas, 8 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto. La mayoría eran de mi supervisor en la cafetería, pasando de preocupado a enfadado, pero 3 eran de un número que no reconocía. Y cuando los abrí, el hielo inundó mis venas. El primero era una foto de Dante y yo saliendo de Luminosa la noche anterior, con su mano en mi espalda, ambos claramente visibles bajo la luz del restaurante. El segundo era una captura de pantalla de una entrada de un blog de cotilleos, ya publicada. La misteriosa mujer de Moretti. ¿Quién es? El tercero era de Daniel. ¿Qué demonios estás haciendo, Emma? Llámame ahora mismo. Respiraba entrecortadamente mientras me desplazaba por la entrada del blog. Alguien me había identificado. Emma Clark, divorciada hace 3 meses de Daniel Morrison, de la familia Morrison, ahora aparentemente saliendo con Dante Moretti, empresario multimillonario y supuesto señor del crimen. Los comentarios eran crueles. Cazafortunas, desesperada, pasando de un hombre rico a otro. Alguien incluso había encontrado mis antiguas fotos en las redes sociales y las había publicado junto a las de anoche con comentarios crueles sobre mi transformación. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Emma, una voz femenina desconocida. ¿Puedo pasar? Sí. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 años, elegante, con un vestido gris paloma y una bandeja en las manos. Buenos días, soy Helen, la ama de llaves del señor Moretti. Le he traído el desayuno y su ropa, que ha sido lavada y planchada, está en el armario. Dejó la bandeja sobre una mesita cerca de la ventana. Café, fruta fresca, pasteles que parecían recién horneados. Profesional, eficiente, como si fuera habitual que las mujeres se despertaran en la cama de Dante. Esa idea me provocó una desagradable sensación en el pecho. ¿Dónde está? Pregunté con voz ronca por el sueño y el pánico creciente. En su despacho. Ha pedido que se reúna con él cuando esté lista. La expresión de Helen era neutra. No revelaba nada. El baño está por allí. Tómate tu tiempo. Se marchó antes de que pudiera hacerle ninguna de las 1000 preguntas que se agolpaban en mi garganta. Me obligué a comer algo. Unos bocados de croissant que sabían a serrín en mi boca seca por la ansiedad, y luego me retiré al baño. Era más grande que todo mi apartamento estudio, todo de mármol y cristal, con una ducha que tenía más ajustes que mi coche. Me duché rápidamente, tratando de no pensar en el hecho de que Dante probablemente había estado en ese mismo espacio esa mañana, con el agua corriendo sobre su piel
marcada por cicatrices. Tratando de no recordar cómo se habían sentido esas cicatrices bajo mis dedos la noche anterior. Mi ropa estaba en el armario, tal y como me había prometido. El vestido negro limpio y planchado, con mejor aspecto que cuando lo compré. Mi ropa interior estaba cuidadosamente doblada. Incluso mis zapatos baratos habían sido lustrados. Me vestí mecánicamente, con la mente dando vueltas. Tenía que irme. Tenía que volver a mi vida real. Lidiar con las consecuencias de faltar al trabajo. Averiguar cómo manejar las fotos que aparentemente se estaban difundiendo por internet. Pero primero, tenía que enfrentarme a Dante. Helen me esperaba en el pasillo cuando salí y me guió por la casa a la luz del día. Era aún más impresionante de lo que había imaginado. Obras de arte que pertenecían a museos, muebles que probablemente eran antiguos y de valor incalculable, y ventanas por todas partes que ofrecían vistas de los jardines, que parecían haber sido diseñados por profesionales. Nos cruzamos con otros miembros del personal, una ama de llaves y dos hombres que, a juzgar por los bultos bajo sus chaquetas, eran claramente guardias de seguridad. Todos asintieron respetuosamente, pero no hablaron ni me miraron fijamente, como si mi presencia fuera esperada. Helen se detuvo ante una puerta de madera oscura y llamó una vez. «Señor Moretti». «Señorita Clark, hágala pasar». Su voz, aunque amortiguada por la puerta, hizo que mi pulso se acelerara. La oficina era todo masculinidad y poder, madera oscura, sillas de cuero, una pared llena de libros y otra de ventanas con vistas a la ciudad. Y detrás de un enorme escritorio, Dante estaba sentado con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche, como si hubiera salido de una revista. Se levantó cuando entré, recorriendo mi cuerpo con la mirada con una intensidad que me hizo sentir expuesta a pesar de estar completamente vestida. «Emma, ¿has dormido bien? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». Las palabras brotaron de mi boca. Hay fotos por todas partes, entradas en blogs. La gente sabe quién soy. Saben que estábamos juntos. Lo sé. Rodeó el escritorio, moviéndose con esa gracia depredadora que empezaba a reconocer. «Siéntate, cara. Déjame explicarte. Explícame. Explícame cómo». Pero me senté en la silla que me indicó, con las manos agarradas a los brazos. «Mi exmarido me está llamando. He faltado al trabajo. Personas completamente desconocidas están publicando cosas sobre mí en internet. Tu exmarido te llama porque está entrando en pánico». Dante se sentó en el borde de su escritorio, tan cerca que casi podía tocarlo. «La familia Morrison tiene intereses comerciales que se cruzan con los míos. Verla conmigo ha hecho que Daniel se dé cuenta exactamente de lo que ha perdido y de lo que tenerla en mi círculo podría significar para la posición de su familia». «No lo entiendo. No es necesario que lo entienda». Su voz era suave pero firme. «Lo que tiene que entender es que ahora está bajo mi protección. Nadie la tocará, nadie le hará daño. Y cualquiera que lo intente». Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. «Se arrepentirá. Esto es una locura». Me quedé a cierta distancia, caminando de un lado a otro junto a las ventanas. Ayer estaba sirviendo bebidas en una gala. Hoy aparezco en blogs de cotilleos, saliendo con un hombre al que me volví para mirarlo, que tiene gente investigando a testigos, que viaja con guardias armados, que vive en una fortaleza. Sí, sin negarlo, sin excusas. No puedo hacer esto. Las palabras me dolían al salir. Necesito irme a casa, necesito recuperar mi vida. ¿Qué vida, Emma? Se levantó y se acercó a mí con la misma actitud inevitable que había tenido la noche anterior. Esa en la que trabajas hasta el agotamiento por un salario mínimo, en la que vives en un apartamento con cerraduras rotas y cenas ramen porque no puedes permitirte nada más, en la que eres invisible y estás sola y mueres lentamente por dentro. Cada palabra me golpeaba como un golpe físico porque eran ciertas. Todo era cierto. «No puedo ser lo que tú quieres», susurré. «Ya lo eres». Me tomó el rostro entre las manos y me lo levantó para que lo mirara a los ojos. «Eres exactamente lo que quiero, Emma. Exactamente lo que necesito. Fuerte, resistente, auténtica. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo?
Tu mundo es peligroso. Sí, me acarició la mejilla con el pulgar. Pero conmigo estás más segura que nunca. Más segura de lo que estarías si volvieras a ese apartamento. A esa vida ahora que la gente sabe que estabas conmigo. La insinuación me heló la sangre. ¿Estás diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que te vean conmigo cambia las cosas. Las fotos ya están ahí fuera. Los rumores han comenzado. No puedes deshacer lo hecho, cara. Su expresión se suavizó. Pero puedo protegerte. Puedo darte una vida en la que nunca más tengas que ser invisible. En la que nunca tengas que preocuparte por el alquiler, por cerraduras rotas o por hombres como tu exmarido que no saben lo que vales. ¿A cambio de qué? Me aparté de su tacto, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué quieres de mí, Dante? ¿En serio? Se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando los míos. Entonces, todo. Lo quiero todo, Emma. Tu tiempo, tu presencia, tu verdad. Te quiero en mi casa, en mi cama, en mi vida. Quiero el derecho a protegerte, a mantenerte, a reclamarte públicamente como mía. Eso no es una relación. Es propiedad. Llámalo como quieras. Se acercó de nuevo, invadiendo mi espacio, su voz bajando a ese hipnótico murmullo. Pero dime sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan viva como anoche? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró como yo te miro? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste querida, deseada, esencial? Nunca, pensé. No con Daniel. Quizás nunca. Necesito tiempo. Lo conseguí. Tiempo para pensar, para procesar. Tiempo que te daré. Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Pero pensarás aquí, donde pueda mantenerte a salvo, donde pueda mostrarte cómo podría ser la vida conmigo. Dante. Un golpe en la puerta interrumpió lo que estaba a punto de decir. Marco entró sin esperar permiso, con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. La actitud de Dante pasó de ser la de un amante a algo más duro, más frío, peligroso. ¿Qué tipo de problema? Daniel Morrison está aquí, en la puerta, con los periodistas. Se me revolvió el estómago. Dios mío. Dante me apretó la mano con fuerza. ¿Cuántos periodistas? 6 vehículos. Piden declaraciones sobre la señorita Clark. Marco me miró brevemente. Morrison exige verla, ni hablar. La voz de Dante era firme como el acero. Aumenta la seguridad en la puerta. Que no pase nadie. Y llaman a nuestro equipo legal. Quiero que se envíe una orden de cese y desistimiento a todos los medios que publicaron esas fotos en menos de una hora. Ya está en marcha. Marco asintió y se marchó, moviéndose con eficiencia militar. Liberé mi mano y retrocedí. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Este caos, esta atención, no puedo manejarlo. No tendrás que hacerlo. Dante volvió a intentar agarrarme, pero lo evité, interponiendo el escritorio entre nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo vas a arreglar esto? Mi exmarido está fuera con los periodistas. Hay fotos nuestras por todas partes. Yo me encargaré. Rodeó el escritorio con intención depredadora. Yo me encargaré de Daniel, de los periodistas, de los blogs de cotilleos. Haré que todo desaparezca, Emma. Eso es lo que hago. Resuelvo problemas, haciendo desaparecer a la gente cuando es necesario. Su sonrisa era fría. Debería haberme horrorizado. Debería haber salido corriendo y gritando. En cambio, una parte oscura de mí se sintió tranquila al saber que él era lo suficientemente poderoso como para protegerme de este lío, que usaría ese poder en mi nombre. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté en voz baja. Quédate aquí. Mantente a salvo. Déjame encargarme de esto. Finalmente llegó a mí, con las manos posadas sobre mis hombros. Confía en mí, cara. Confía en que sé cómo manejar mi mundo. Y confía en que no dejaré que nadie te haga daño. Ni Daniel, ni la prensa, ni nadie. Y después, cuando hayas resuelto este problema, cuando hayamos decidido juntos qué hacer a continuación, dijo, y me dio un beso en la frente, sorprendentemente suave. Pero ahora mismo necesito que te quedes en esta casa, donde mi seguridad puede protegerte. ¿Puedes hacerlo por mí?
Asentí con la cabeza sin atreverme a ni hablar. Buena chica. La aprobación en su tono hizo que una sensación de calidez se extendiera por mi pecho. Helen se quedará contigo. Si necesitas algo, cualquier cosa, díselo a ella. Volveré en cuanto haya solucionado esto. Entonces me besó, de forma intensa y posesiva, marcándome con su boca antes de separarse. Lo vi marcharse, lo vi transformarse en alguien más frío, más duro, más peligroso al salir por la puerta. Y me quedé en su despacho, rodeada de las pruebas de su poder y riqueza, y me pregunté qué era lo que realmente había aceptado. Afuera, más allá de las puertas que no podía ver desde allí, Daniel exigía respuestas. Los periodistas se reunían como tiburones que huelen la sangre, y yo estaba atrapada en una jaula dorada con un hombre que había prometido protegerme, que me había reclamado como suya, que podría ser la persona más peligrosa de toda esta situación. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Daniel. No sabes en qué te has metido. Es peligroso, Emma. Déjame ayudarte. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato y luego lo borré, porque la verdad era que sí sabía en lo que me había metido. Lo había visto en los ojos de Dante. Lo había sentido en su tacto. Lo había oído en su voz cuando dijo que era suya. Y lo más aterrador no era que fuera peligroso. Era que yo no quería irme. Las horas pasaban lentamente en aquella hermosa prisión. Helen me trajo el almuerzo a una terraza acristalada con vistas a los jardines, salmón a la parrilla y verduras asadas. Comida que una semana antes habría considerado un lujo. Ahora sabía a ceniza en mi boca mientras veía las noticias en mi teléfono. Vi mi propia cara mirándome desde una docena de sitios web de cotilleos. Identificada la mujer misteriosa. Emma Clark, exmujer del heredero de Morrison, ahora sale con un presunto jefe del crimen. Del divorcio al peligro. Lo que sabemos sobre la nueva novia de Dante Moretti. La familia Morrison responde: estamos preocupados por la seguridad de Emma. Esto último me hizo reír con amargura. La familia de Daniel, que me trató como una mancha incómoda durante nuestro matrimonio, de repente se preocupaba por mi seguridad, como si no me hubieran echado encima a todo su equipo de abogados durante el divorcio, como si no me hubieran quitado todo excepto las deudas que generosamente me habían permitido conservar. Sonó mi teléfono. Era Daniel otra vez. Dejé de contestar después de la quinta llamada, pero él siguió intentándolo. Seguía dejando mensajes de voz que iban desde la preocupación hasta la ira, pasando por amenazas de acciones legales si no me ponía en contacto con él. Señorita Clark, Helen apareció en la puerta. El señor Moretti va a volver. Le ha pedido que se reúna con él en la sala de estar. Mi corazón dio un salto. El alivio y la ansiedad se entremezclaron. Llevaba 4 horas sola y el silencio había sido sofocante, a pesar de las ocasionales visitas de Helen. Encontré a Dante en la sala de estar, de pie junto a las ventanas que iban del suelo al techo, todavía con ese traje gris oscuro, pero con la corbata aflojada y el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía cansado, los ángulos marcados de su rostro más pronunciados, pero cuando se giró y me vio, algo en su expresión se suavizó. «Ven aquí», dijo en voz baja. Fui, incapaz de resistir la atracción, y él me envolvió en sus brazos, atrayéndome hacia su pecho. Podía oír los latidos de su corazón, firmes y fuertes, y sentir cómo la tensión de sus músculos se relajaba lentamente. «Está todo arreglado», murmuró en mi pelo. «Daniel se ha ido, los periodistas se han ido y mañana por la mañana varias publicaciones emitirán rectificaciones y disculpas». Me aparté para mirarlo. «¿Cómo lo has hecho?» «La familia Morrison tiene puntos débiles». Yo se los recordé. Su sonrisa era afilada, peligrosa. «Daniel se ha visto convencido de hacer una declaración pública diciendo que se alegra por ti y te desea lo mejor. Se ha recordado a la prensa que las demandas por acoso son caras y se han eliminado permanentemente ciertas fotografías de Internet. Así de fácil. Así de fácil». Me acarició la cara con la mano, rozándome el pómulo con el pulgar. «Te lo dije, Emma, protejo lo que es mío. Yo no lo soy». Pero la protesta murió en mis labios porque no sabía cómo terminarla. No era suya, pero había pasado la noche en su cama. Le había dejado besarme hasta dejarme sin sentido.
Había aceptado quedarme aquí bajo su protección. ¿Qué me convertía eso en si no era suya? Lo eres, dijo, leyendo mis pensamientos en mis ojos. Y cuanto antes lo aceptes, más fácil será esto. Nosotros. Me besó lenta y profundamente hasta que mis rodillas se debilitaron y tuve que agarrarme a sus hombros para mantener el equilibrio. Tú y yo, Emma. Esto que hay entre nosotros y que comenzó en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Es demasiado rápido. Susurré contra su boca. Demasiado intenso. La gente no se enamora así. Gente como nosotros sí. Me llevó al sofá, me sentó a su lado con su brazo alrededor de mis hombros, inclándome a su lado. Los dos somos supervivientes. Los dos sabemos lo que es no tener nada. Reconstruirlo todo desde las cenizas. Nos reconocemos el uno al otro. No me conoces. Entonces déjame conocerte. Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una delicadeza sorprendente. Quédate aquí. No solo esta noche. No solo hasta que se calme el escándalo. Quédate conmigo. Déjame mostrarte cómo podría ser la vida. Toda la parte racional de mi cerebro gritaba advertencias. Esto iba demasiado rápido. Él era demasiado peligroso. Apenas lo conocía. Pero la parte de mí que había estado muriendo lentamente en ese apartamento estudio, trabajando en 2 empleos solo para sobrevivir, siendo invisible y sola, esa parte susurraba palabras diferentes. Segura, querida, viva. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. Todo el tiempo que me des. Su voz era baja, intensa. Todo el tiempo que pueda retenerte. Y cuando te aburras, cuando la novedad se desvanezca y te des cuenta de que solo soy, no eres solo nada. Me giró para que lo mirara, con sus ojos oscuros ardientes. Eres valiente, fuerte y auténtica en un mundo lleno de gente que finge. Me miraste y viste a una persona, no un nombre o una reputación. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo precioso. Soy normal, protesté. No tengo nada que ofrecer a alguien como tú. Tú lo tienes todo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Tu honestidad, tu fuerza, tu negativa a dejarte menospreciar por las personas que deberían haberte protegido. Eso no es normal, Emma. Es extraordinario. Me besó de nuevo y sentí que me derretía, rindiéndome a la inevitable atracción entre nosotros. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Tengo miedo, admití. Bien. Yo también. La confesión me sorprendió. Me da miedo lo mucho que te deseo. Lo rápido que te has convertido en algo esencial. Soy un hombre que lo controla todo, Emma. Y tú me haces sentir fuera de control. Entonces, ¿por qué? Porque algunas cosas merecen el riesgo. Se levantó y me ayudó a levantarme. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. Me llevó por la casa hasta una puerta que no había visto antes, escondida cerca de su despacho, que no llamaba la atención, salvo por el registro biométrico. Puso la palma de la mano sobre el escáner, se oyó un suave pitido, y la puerta se abrió para revelar unas escaleras que bajaban. Dante, confía en mí. Lo seguí hasta lo que esperaba que fuera un sótano, pero que en realidad era algo completamente diferente. Una sala segura, sin ventanas, con monitores que mostraban varios ángulos de la propiedad, una caja fuerte para armas, archivadores y, en una pared, fotografías que no eran de familiares o amigos, sino de amenazas. Reconocí algunas caras de los informativos. Criminales, políticos corruptos, hombres que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Varias notas en italiano estaban tachadas con una X roja. Esto es lo que soy, dijo Dante en voz baja, mirándome a la cara. Este es el mundo en el que vivo, las decisiones que he tomado. No te voy a mentir, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían. He hecho daño a personas que amenazaban lo que es mío. He destruido vidas para proteger mi imperio. Miré las fotografías con el corazón latiéndome con fuerza. Esto era real, no especulaciones en artículos ni rumores susurrados. Era la prueba de lo peligroso que era. ¿Por qué me enseñas esto? Mi voz sonó firme a pesar del miedo que me recorría la espalda. Porque necesito que entiendas lo que significa quedarte conmigo. Significa formar parte de este mundo.
Significa tener seguridad siguiéndote, vivir tras puertas y cerrojos, aceptar que me he ganado enemigos que te harían daño para hacerme daño a mí. Se acercó, pero no me tocó. Significa saber que el hombre que te abraza por la noche tiene las manos manchadas de sangre. ¿Estás intentando asustarme para que me vaya? Estoy intentando darte una opción real con toda la información. Tenía la mandíbula apretada, los ojos ensombrecidos. Te quiero, Emma, más de lo que he querido nada en años, pero no te atraparé con bonitas mentiras. Si te quedas sabiendo exactamente quién y qué soy. Volví a mirar las fotografías. Todas esas caras, todas esas X rojas, pruebas de una vida vivida en las sombras, de decisiones tomadas en la violencia. Luego miré a Dante, la tensión en sus hombros, la vulnerabilidad oculta bajo el peligro. ¿Qué les pasó? Pregunté, señalando las fotos marcadas con una X, las que tienen marcas rojas. Murieron, la mayoría, sin vacilar, sin compasión. Por orden mía o por mi mano, se lo merecían. Su sonrisa era fría. Amenazaron lo que es mío. Esa es toda la razón que necesito. Deberías haber huido. Debería haberle exigido que me llevara a casa. Deberías haber llamado a la policía. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice. Crucé el espacio que nos separaba y le cogí la mano. Emma, no digo que entienda este mundo, dije en voz baja, ni que no vaya a tener miedo a veces. Pero he pasado meses siendo invisible, siendo pequeña, dejando que el miedo controlara cada decisión que tomaba. Y anoche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Lo miré a los ojos. Tú me haces sentir viva, Dante. Vista, deseada. Y tal vez eso me haga loca, imprudente o estúpida. Te hace valiente. Me atrajo hacia él, envolviéndome con sus brazos como bandas de acero. Más valiente de lo que crees. Necesito promesas, le dije contra su pecho. Promesas reales. Cualquier cosa. Prométeme que no me mentirás, incluso cuando la verdad sea desagradable. Lo prometo. Su voz era áspera. Prométeme que me mantendrás a salvo, no solo de los demás, sino también de ti. Si esto se vuelve demasiado oscuro, demasiado peligroso, te dejaré marchar antes de permitir que te hagan daño. Sus brazos se tensaron. Tienes mi palabra, Emma. Mi palabra, que nunca he roto. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo y le prometí que, si me quedaba, no sería una prisionera, que podría irme, tener mi propia vida, tomar mis propias decisiones. Algo brilló en sus ojos, una mezcla de posesión y respeto. Puedes irte. Las puertas siempre estarán abiertas para ti. Pero Emma, dijo acercando la mano para acariciarme la cara, pasaré cada día dándote razones para quedarte. Cada noche te demostraré por qué perteneces aquí, conmigo. No te encerraré, pero lucharé con uñas y dientes para retenerte. Eso no es precisamente tranquilizador. Pasaré cada día dándote razones para quedarte. Cada noche mostrándote por qué perteneces aquí, conmigo. No te encerraré en una jaula, pero lucharé con uñas y dientes para retenerte. Eso no es precisamente tranquilizador. Es sincero. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Soy un hombre posesivo, cara. Obsesivo cuando se trata de lo que quiero. Y te deseo con una necesidad que roza la locura. Pero no soy tu exmarido. No te menospreciaré, ni te controlaré, ni te haré sentir pequeña. Te quiero tal y como eres. Fuerte, valiente, desafiante cuando lo necesitas, incluso si yo te desafío. Especialmente entonces. Su sonrisa era oscura, ardiente. No hay nada más atractivo que una mujer que no tiene miedo de desafiarme. Me besó allí, en aquella habitación llena de sombras y secretos, y yo le devolví el beso, sellando cualquier pacto que estuviéramos haciendo. Cuando me levantó, envolví mis piernas alrededor de su cintura, dejando que me llevara de vuelta arriba, a través de la casa, hasta su dormitorio, donde la luz del sol aún entraba a raudales por aquellas enormes ventanas. Esta vez fue diferente a la noche anterior, más lento, más deliberado, como si ambos intentáramos memorizar cada momento. Me desnudó con cuidado, con reverencia.
besando cada centímetro de piel que quedaba al descubierto. Y cuando finalmente se movió dentro de mí, sus ojos nunca se apartaron de los míos, manteniéndome cautiva con esa mirada oscura que veía todo lo que yo intentaba ocultar. Mía. Respiraba contra mis labios mientras nos movíamos juntos. Dilo, Emma. Di que eres mía. Tuya, jadeé y sentí cómo se estremecía. Sentí que la confesión rompía algo entre nosotros. Después, nos quedamos tumbados entrelazados entre las sábanas de seda, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un reino. Los dedos de Dante trazaban dibujos en mi hombro desnudo, y sentí como la tensión se desvanecía lentamente de mi cuerpo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora te mudas aquí definitivamente. Recogeremos tus cosas de tu apartamento. ¿Qué quieres conservar? El resto lo reemplazaremos. Me besó en la sien. Te abriré unas cuentas, tarjetas de crédito, acceso a todo lo que necesites. Helen te ayudará a instalarte. Dante, no puedo simplemente... Sí, puedes. Su voz era suave pero firme. Ahora estás bajo mi protección, lo que significa que vivirás como tal. Se acabó trabajar hasta el agotamiento. Se acabaron los apartamentos baratos y las cenas de ramen. Céntrate en ti misma, en recuperarte de todo lo que te hizo pasar tu exmarido. Necesito un propósito, protesté. No puedo simplemente estar. No estarás, ídolo. Se giró para mirarme bien. Mi madre dirige varias organizaciones benéficas. Siempre está buscando ayuda. Y tú serías perfecta. O si quieres volver a la universidad, terminar tu carrera. Lo que tú quieras, Emma. Lo que te haga feliz. ¿Por qué? La pregunta brotó de repente. ¿Por qué yo? ¿Por qué tomarse tantas molestias por alguien a quien apenas conoce? Se quedó callado durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando los míos. Porque en el momento en que te vi en esa sala VIP, algo en mí reconoció algo en ti. Porque cuando me miraste, no viste a Dante Moretti, multimillonario o señor del crimen, o como quiera que me llamen. Viste a una persona solitaria que había construido muros tan altos que había olvidado lo que se sentía al dejar entrar a alguien. Su mano me acarició la cara. Y porque en algún momento de las últimas 48 horas me había enamorado completamente, irrevocablemente obsesionado contigo. Eso no es amor, susurré. Todavía no. Su sonrisa era suave, peligrosa, llena de oscuras promesas. Pero lo será. Dame tiempo, Emma. Dame la oportunidad de mostrarte lo que podríamos ser juntos. 3 meses después, estaba de pie en la misma terraza acristalada donde una vez había almorzado sola, viendo cómo el otoño pintaba los jardines de tonos dorados y carmesí. Mis manos descansaban sobre el ligero bulto de mi vientre, una sorpresa que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habíamos acogido con una alegría que aún me oprimía el pecho. Dante se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y cubriendo mis manos con las suyas sobre nuestro hijo en crecimiento. ¿En qué piensas, cara? En lo diferente que es todo. Me recosté en su calor. Hace 3 meses era invisible, estaba sola, muriendo lentamente en una vida que me estaba matando. Y ahora estoy aterrorizada y feliz, y sigo sin estar del todo segura de que esto sea real. Me giré en sus brazos para mirarlo. Pero estoy viva, Dante. Realmente viva. Me besó suavemente, moviendo su mano para acariciar mi rostro. Tú también me salvaste, ¿sabes? Me diste algo que proteger además de los intereses comerciales y el territorio. Me diste una razón para ser mejor que el monstruo que todos creen que soy. Tú no eres un monstruo. Yo sí. Su voz era seria. Pero yo soy tu monstruo, Emma, y seré el monstruo de nuestro hijo, y quemaré el mundo antes de permitir que nada os haga daño a ninguno de los dos. Lo sé y lo sabía. Había visto hasta dónde era capaz de llegar para proteger lo que era suyo. Le había visto desmontar los intentos de Daniel de alegar que me habían coaccionado. Le había visto neutralizar amenazas que yo ni siquiera sabía que existían. Había sentido la certeza absoluta de su protección envolviéndome como una armadura. Habíamos tenido peleas, discusiones explosivas sobre su sobreprotección,
sobre la seguridad que me seguía a todas partes, sobre la oscuridad de su mundo que a veces se colaba en nuestra vida juntos. Pero también habíamos tenido momentos de paz perfecta, de risas y ternura, y una conexión que se hacía más profunda cada día. Él no era perfecto, yo tampoco, pero éramos reales y estábamos juntos, y de alguna manera estábamos construyendo algo que parecía eterno. Ven conmigo, dijo Dante de repente, tomándome de la mano. Tengo algo para ti. Me llevó a su oficina. Ahora era nuestra oficina, ya que yo me había hecho cargo de la gestión de la fundación benéfica de su madre y necesitaba el espacio. Sobre su escritorio había una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Dante, ábrela. Dentro había un anillo, un diamante tan perfecto que parecía capturar toda la luz de la habitación, engastado en platino con piedras más pequeñas rodeando la banda. Era lo más bonito que había visto en mi vida. Emma Clark, dijo Dante, arrodillándose ante mí, con sus ojos oscuros clavados en los míos con la misma intensidad que me había cautivado desde el primer momento. Entraste en mi vida cuando había olvidado lo que significaba sentir. Me diste esperanza cuando había aceptado que siempre estaría solo. Llevas en tu cuerpo a mi hijo, mi futuro, todo mi mundo. Me tomó la mano con fuerza y seguridad. Cásate conmigo. Déjame darte mi nombre, mi protección, mi vida. Déjame pasar cada día demostrándote que tomaste la decisión correcta cuando decidiste quedarte. Las lágrimas nublaron mi visión mientras lo miraba. Este hombre peligroso y poderoso, arrodillado ante mí, ofreciéndome todo lo que tenía. Sí, susurré. Sí, Dante, me casaré contigo. Se levantó y me besó, deslizando el anillo en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. Era la única señal de la emoción que mantenía a raya bajo ese exterior controlado. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de forma sospechosa. Ahora eres mía, dijo con voz ronca. Oficialmente, legalmente, irrevocablemente mía. Y tú eres mío, respondí, con la mano sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo mi palma. No olvides esa parte. Su sonrisa era puro pecado y promesa. Nunca, cara. Soy tuyo hasta el día de mi muerte, y probablemente más allá de eso también. Nos casamos 2 meses después en una ceremonia privada en su finca, rodeados de su familia y de las pocas personas de mi antigua vida en las que aún confiaba. Mi madre lloró de alegría. Su madre me recibió con una calidez que aún me sorprendía. Y Dante me miró como si fuera su salvación, mientras caminaba por un pasillo cubierto de pétalos de rosa. Cuando nació nuestra hija en primavera, Lucia Catherine Moretti, llamada así por nuestras madres, la sostuve en mis brazos y me maravillé del increíble viaje que me había traído hasta allí. De invisible a esencial, de sola a amada, de sobrevivir a prosperar. Dante se sentó junto a mi cama del hospital, con la mano suave sobre la cabeza morena de nuestra hija, y vi lágrimas resbalar por sus mejillas. Era la primera vez que lo veía llorar. Gracias, susurró, por quedarte, por elegirme, por darme esto. Gracias por verme, le susurré yo, por negarte a dejarme seguir siendo invisible. Y cuando nuestra hija abrió los ojos, oscuros como los de su padre, ya llenos de la misma intensidad, supe que, fueran cuales fueran las sombras que habitaban el mundo de Dante, fuera cual fuera la oscuridad a la que tuviéramos que enfrentarnos, lo haríamos juntos. Ahora era Emma Moretti, esposa, madre, compañera de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, y nunca me había sentido más segura, más amada, más verdaderamente vista en toda mi vida. La mujer invisible había desaparecido, sustituida por alguien más fuerte, más valiente, más completa, y nunca miraría atrás.